¿Alguna vez has despertado con esa certeza absoluta, esa sensación química en el fondo del estómago de que hay alguien más en el cuarto? No es la imaginación jugando con las sombras o el simple crujido de la madera vieja. Es algo mucho más primario, es saber que el aire se ha movido, que la presión ha cambiado y que la quietud que te rodea no es soledad, sino simplemente paciencia. El otro ha decidido no hacer ruido todavía. Ese es el miedo más puro que existe, el terror de lo contenido. Escucha con atención, porque lo que vamos a compartir hoy no es una leyenda casual de pueblo. Esto es un fragmento de una época, una cicatriz profunda en la tierra caliente de Yucatán, en un tiempo que hoy nos parece casi ficticio, 1910. Piensa en el calor, ese calor denso que no te deja respirar, que pesa sobre los hombros como una manta húmeda, incluso después de medianoche. Piensa en el silencio de los campos de Enequén, interminables, como alfombras verdes y duras que absorbían la luz y, más importante, absorbían el sonido de los lamentos. Estamos en la hacienda San Cipriano. En 1910, San Cipriano era un motor de riqueza obscena. El auge del Enequén, el llamado oro verde, había convertido a los hacendados en reyes y a los peones en esclavos invisibles. Pero la verdadera riqueza, la que de verdad importaba, no era el dinero, era la tierra y lo que la tierra guardaba. Y créeme, la tierra de San Cipriano guardaba muchas cosas, la mayoría de ellas indeseables, todas ellas hambrientas de orden. La hacienda no era solo una casa grande, era un universo brutal. Sus paredes, construidas con cal y piedra maciza, tenían un espesor que prometía eternidad. Los corredores eran largos y rectos, diseñados para proyectar sombras que se movían con la lentitud del sol caribeño. Sombras que por la noche parecían moverse por voluntad propia. Y el corazón de ese universo, la casa principal, irradiaba una sensación de poder y, curiosamente, de vigilancia perpetua. El capataz, don Roberto, un hombre de pocas palabras y ojos que habían visto demasiado, siempre se movía como si estuviera caminando sobre hielo delgado, me advirtió al llegar. Yo estaba allí por trabajo, una simple inspección administrativa, un forastero de la capital que venía a contar ganado y medir linderos. Pero pronto entendí que en San Cipriano había medidas que no se tomaban con cinta métrica. La primera noche fue sofocante. La habitación de huéspedes era enorme, con un techo altísimo y mosquiteros que no servían de nada contra la ansiedad. El aire estaba saturado de un olor a polvo viejo, cera de abeja y algo más, algo metálico y dulce, como si el óxido y la sangre se hubieran secado juntos. Intenté dormir, pero el silencio era una entidad física. Era el tipo de silencio que escuchas cuando sabes que no hay más gente a kilómetros, pero que sientes la respiración justo detrás de la nuca. Y aquí es donde la historia comienza a doblarse, donde lo real se mezcla con el terror. Porque la gente de San Cipriano, la servidumbre, los pocos que vivían dentro de la casa principal, se comportaban de una manera profundamente extraña. No eran supersticiosos de manera habitual, no temían a la medianoche ni a los espejos rotos. Su miedo era sistemático, metódico. Observa esto. Cada vez que el ama de llaves, doña Elena, o el joven mozo, Fernando, tenían que entrar en alguna de las habitaciones desocupadas del ala oeste, el ala que daba al cementerio de la hacienda, aunque nadie lo mencionaba, ejecutaban un ritual minucioso. Se detenían en el umbral, no solo un paso cauteloso. Se detenían completamente, se quedaban inmóviles como estatuas de sal, y entonces, de una forma apenas audible, susurraban hacia la oscuridad de la habitación cerrada, hacia la puerta de madera gruesa y pesada, una frase. Una y otra vez escuché la misma frase. Con permiso, señor. Venimos a entrar.
Al principio lo descarté como una deferencia extraña hacia la jerarquía del hacendado, don Elías. Quizás eran tan serviles que pedían permiso a la ausencia de su patrón. Pero pronto me di cuenta de que don Elías dormía tranquilamente en el ala este, ajeno a ese murmullo. Además, la entonación no era de respeto, era de súplica. Era una petición a algo que no estaba vivo. Una tarde, incapaz de contener mi curiosidad, me acerqué a Fernando, el mozo, mientras barría el largo corredor central. Su rostro, joven y curtido por el sol, siempre estaba sombrío. «Fernando», le dije, manteniendo un tono casual, «¿por qué siempre pides permiso al entrar a las habitaciones que nadie usa? Están vacías». Fernando dejó de barrer. El raspido de la escoba contra el mosaico se detuvo de golpe. Me miró, pero no a los ojos. Miró por encima de mi hombro, hacia el final del corredor, donde la luz se estaba poniendo espesa. «No están vacías, patrón», respondió con una voz seca y baja. Era un tono que te obligaba a bajar la tuya. «Nunca están vacías, menos en esta hacienda. Aquí siempre hay alguien dentro». «¿Pero quién? ¿Fantasmas?», pregunté con una ligereza que no sentía. Él negó con la cabeza lentamente, como si yo acabara de insultar a una deidad. «No es un fantasma. Un fantasma se asoma, se va. Lo que hay aquí, lo que mora en estas paredes, eso tiene un lugar. Tienen su orden. Y aquí es donde el miedo empieza a tomar forma concreta, donde el terror se vuelve burocrático». Fernando me explicó, mientras sus ojos seguían fijos en la nada, que en San Cipriano la gente moría, sí. Morían por la fatiga en los campos, morían por las fiebres, morían porque la vida de un peón valía menos que un saco de fibra de henequén. Y sus cuerpos, en muchos casos, eran devueltos a la tierra de la hacienda, pero sus almas, o lo que sea que persistiera después del último aliento en ese lugar de opresión, no se iban, no podían irse. Estaban atadas a las reglas, las paredes de la casa principal, me dijo Fernando, estaban habitadas por la presencia constante de aquellos que habían servido, sufrido y muerto dentro de los límites de la propiedad. «Ellos siguen haciendo guardia», me susurró, «siguen ocupando su lugar, y si usted entra sin pedir permiso, sin reconocer que ese espacio les pertenece a ellos ahora, es una ofensa». Y lo peor no era la ofensa en sí. Lo peor, y esto fue lo que realmente me heló la sangre, era la consecuencia de irrumpir en su orden. Si tú, un vivo, entrabas a una habitación que ellos habían decidido habitar, sin el debido reconocimiento, sin el permiso, ellos te obligaban a salir. Pero no te asustaban con cadenas ni gemidos etéreos, no. Lo hacían con una seriedad y una determinación que desmantelaba tu cordura. Fernando no entró en detalles, solo me dijo, «Lo toman personal. Ellos fueron esclavos en vida, patrón. Después de muertos, lo único que les queda es el derecho de tener su propia puerta cerrada, y lo defienden con todas sus fuerzas. Y la fuerza que un alma ligada a esa tierra puede ejercer, te aseguro, es algo que no se mide en kilogramos o metros. Esa noche no pude pegar ojo. El silencio era ahora una amenaza activa. Cada crujido de la madera, cada suspiro del viento caliente que se colaba por las rendijas, me hacía preguntarme si alguien o algo estaba escuchando mis movimientos. Me preguntaba si acaso yo, un forastero, ya había ofendido inadvertidamente a alguna de esas presencias territoriales. Si te atreves a seguir conmigo hasta el final, si quieres saber qué pasaba en esas noches de cal y cómo el miedo puede solidificarse en un ritual diario, considera este un pacto. Baja la luz, concéntrate y suscríbete ahora, porque esto que estás escuchando no es una historia para distraer. Es algo que sucedió y requiere testigos silenciosos. Necesito que sepas que esto no es un cuento. Y si lo compartes, asegúrate de que esa otra persona no lo escuche sola. La obsesión por el permiso comenzó a consumirme.
Yo ya no era un inspector, sino un detective del terror. Pasé los días siguientes observando. Vi a doña Elena, la mujer más severa que he conocido, deteniéndose frente a la despensa de provisiones que había estado cerrada por años, sus labios moviéndose en ese murmullo de súplica. La vi esperar, pacientemente, como si el permiso pudiera tardar en llegar. La gran incógnita era: ¿cómo sabían que el permiso había sido otorgado? No había un sonido de aprobación, no había una luz parpadeante. Era una sensación que solo los iniciados conocían. Después de susurrar el «con permiso, señor», la persona simplemente esperaba. Si el aire en el umbral se mantenía quieto, si el peso opresivo de la habitación no aumentaba, daban un paso adentro, rápido y sin mirar atrás, haciendo su tarea y saliendo lo más pronto posible. Nunca se demoraban, nunca se recostaban en esa quietud, pero ¿qué pasaba si el permiso era negado? Tenía que descubrirlo. Le pregunté a don Roberto, el capataz, directamente. Él me había advertido que los asuntos de la casa eran asunto de los dueños, no de la administración. Pero yo insistí, mencionando la tensión constante y los rituales extraños. Don Roberto, fumando un cigarrillo bajo la veranda, exhaló una bocanada de humo azul hacia el sol poniente. El aire se sentía pesado, incluso afuera. Negar el permiso, me dijo con la mirada perdida en los agaves cortantes, es raro. Las almas de aquí no son caprichosas, son justas. Si usted viene a hacer un trabajo rápido, a tomar algo y salir, ellas suelen dejarlo pasar. No quieren problemas, solo que se respeten sus reglas. Hizo una pausa larga, el tipo de pausa que te obliga a presionar la siguiente pregunta, aunque no quieras oír la respuesta. Pero si se niega, continuó sin mirarme, es porque usted, el vivo, quiere algo más de esa habitación. Si usted se queda mucho tiempo, si duerme donde no debe, si intenta remover algo que a ellas les importa, entonces ellas se aseguran de que usted no lo haga de nuevo. ¿Se asegura de qué forma?, pregunté, sintiendo un escalofrío a pesar del calor. La niegan, respondió simplemente. Y cuando le niegan el permiso, usted lo sabe, el aire es diferente, se vuelve duro, pesado. Es como si todas las paredes del cuarto se apretaran y empujaran hacia usted. Pero lo que me dijo después es lo que me mantuvo despierto el resto de mi estadía en San Cipriano. Y entonces, patrón, usted escucha el rechazo, un rechazo que no se olvida. No es un grito, es un sonido que solo la gente de la hacienda conoce, porque es el sonido que hace el alma de la tierra cuando se queja. Y así, la semilla del pánico fue sembrada. Un rechazo audible, un sonido que no era humano, pero que se comunicaba contigo a un nivel visceral. Si alguna vez has sentido esa presencia, esa respiración que no es tuya, esa certeza fría en la noche, solo déjame la palabra «escuché» en los comentarios. Necesitamos saber que no estamos solos en esta oscuridad. Yo era un hombre de ciencia, un administrador, y me rehusaba a creer en la negación metafísica. Mi mente racional me decía que todo era sugestión, histeria colectiva de gente oprimida por el sistema, así que tomé una decisión estúpida, impulsada por esa mezcla peligrosa de escepticismo y fascinación. Decidí probar la regla. Tenía que saber qué sonido era ese. Tenía que escuchar el rechazo de los muertos. Elegí la habitación más alejada en el ala oeste, la que se rumoraba que había sido la enfermería temporal durante la peor epidemia de fiebres de 1895, una habitación que doña Elena evitaba a toda costa. Esperé hasta que la luna estuviera alta, bañando los corredores en un plateado turbio que solo hacía más profundas las sombras. La noche estaba en su punto más quieto, solo roto por el zumbido distante de algún insecto en los campos de Enequén. Me dirigí a esa puerta. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un tambor frenético. Me detuve en el umbral justo como ellos.
Sentí el mismo terror ceremonial. La manija de bronce estaba fría al tacto, extrañamente fría para el clima de Yucatán. Tomé una bocanada de aire temblorosa, me armé de mi lógica de forastero y en lugar de susurrar la súplica, simplemente giré la perilla y empujé la puerta. La abrí sin pedir permiso. El silencio que siguió no fue el mismo que el de la noche. Era un silencio modificado, un silencio que vibraba. La habitación era solo oscuridad y el hedor de la humedad antigua. Di un paso y luego otro, adentrándome en el espacio prohibido, y entonces el aire. Se sintió como si una mano invisible y gigante hubiera presionado mi pecho. El peso se multiplicó. Las paredes no se estaban moviendo, pero la sensación era de confinamiento físico. Estaba siendo aplastado por la atmósfera. Y llegó el rechazo. No fue el golpe de una puerta, no fue un grito, fue algo peor, más íntimo. Desde el fondo de la habitación, que seguía siendo una mancha negra e impenetrable, comenzó un sonido. No un sonido, una vibración. Era como el eco amplificado de algo pesado y orgánico, raspando sobre sí mismo, como si la tierra misma estuviera girando en protesta, o como si alguien, muy lentamente, estuviera arrastrando un cuerpo muerto por el suelo de cal. Era grave, profundo, y llenó mi cráneo de una presión insoportable, y lo más terrible, lo que me hizo sentir que mi alma se iba a desprender de mi cuerpo, es que ese sonido venía acompañado de un cambio en la temperatura del aire. El calor sofocante de Yucatán desapareció. Fui golpeado por una bocanada de frío helado, el frío de la tumba, que me penetró hasta los huesos en una fracción de segundo. Y en ese instante, en medio del frío y del raspado terrible, supe con certeza absoluta que había alguien allí y que no estaba solo. Estaba rodeado y se estaban organizando. No tuve que pensarlo. Mi cuerpo, traicionado por mi mente escéptica, reaccionó por sí mismo. Di media vuelta, tropecé con el umbral y salí disparado de esa habitación, cerrando la puerta con un golpe que resonó en el corredor y que estoy seguro despertó a toda la casa. Me quedé allí, jadeando en la penumbra, pegado a la pared exterior, esperando que algo saliera, que algo me persiguiera, pero nada salió. Solo quedó el silencio habitual, el calor de la noche y la confirmación que no quería tener. Ellos no necesitan salir. Ellos solo necesitan saber que tú sabes que estás invadiendo. Y ahora yo lo sabía. Había escuchado el rechazo. Había sentido el frío de un alma esclavizada defendiendo su único derecho póstumo, su derecho a estar en paz. Y al otro lado de esa puerta, que ahora miraba como si fuera la entrada al infierno, pude escuchar, o quizás imaginar, un sonido muy sutil, como si el aire dentro de esa habitación regresara lentamente a su estado normal, al orden que yo había roto. Un suspiro muy largo y cansado, como si dijeran, vete, ya has aprendido la lección. Pero la lección solo acababa de empezar. Y la parte más oscura de la hacienda San Cipriano aún estaba por revelarse. Hay un precio que se paga por irrumpir en el orden de los muertos, un precio que no se mide en monedas, sino en la pérdida silenciosa de tu propia cordura. Y eso, amigo mío, lo veremos en la segunda parte de este relato. Antes de irte, mira a la esquina de tu habitación. Se movió una sombra. No te preocupes. Solo asegúrate de que, si tienes que levantarte por algo en la noche, no hagas ruido, y no entres a ninguna habitación oscura sin antes susurrar la palabra. No quieres que el silencio de la noche se vuelva tan pesado como lo sentí yo. Cierra los ojos si quieres, pero nunca, nunca dejes de escuchar. A ver, dime algo con honestidad. ¿Te has despertado alguna vez sabiendo que debiste haber muerto, pero que te dejaron volver? ¿Que solo estás aquí por una cortesía, una licencia temporal? Esta es la sensación que se filtró en el alma de los pocos que permanecieron en aquella hacienda después de 1910,
cuando el horror no terminó con el fin de la servidumbre, sino que se transformó en algo mucho más sutil y pegajoso. La costumbre, esa terrible etiqueta impuesta a los muertos, no era un acto de fe, era una cláusula, una condena administrativa que iba más allá de la muerte, y era esa verdad la que don Ricardo, o quien quiera que administrara la plantación en ese tiempo de transición brutal, intentaba descifrar en el silencio espeso del Yucatán nocturno. Él había llegado a la conclusión que pocos se atrevían a nombrar, que la tierra misma era un acreedor, y no solo de sudor y sangre, sino de la quietud del alma. Cuando un peón moría extenuado, destrozado por la desfibradora o consumido por la pulmonía en los barracones húmedos, se entendía que su cuerpo era devuelto a la tierra que había trabajado sin descanso. Pero el problema no era el cuerpo, sino la sombra. La energía residual, la fuerza que mueve al hombre a levantarse antes del alba para cortar la penca de Enequén, esa energía era demasiado valiosa para permitírsele simplemente desaparecer. Las solicitudes de permiso, esos toques silenciosos o susurros que cruzaban los patios embaldosados de la casa grande, no eran peticiones humildes de espíritus en pena. Eran, de hecho, la hacienda misma o la entidad que la sostenía, verificando que el difunto no se llevara consigo el recuerdo de su sufrimiento, la carga de su labor impaga. Imagínate el peso de esa revelación. No estabas lidiando con fantasmas errantes que necesitaban una misa, sino con una maquinaria espiritual que requería insumos energéticos continuos. La hacienda no podía permitirse la fuga de sus recursos más fundamentales. Y por eso, cuando el toque llegaba a la medianoche, a esa hora viscosa entre el ayer y el mañana, el administrador debía responder con una formalidad helada. ¿Se le concede la salida? Se cuenta que una noche la humedad era tan espesa que el aire sabía a óxido y cal. Don Ricardo, insomne y consumido por la culpa, pues un capataz nunca es un hombre libre de culpa, estaba sentado en su escritorio, la luz de la lámpara de petróleo apenas ahuyentando las esquinas. Escuchó el llamado. No fue un golpe en la puerta, sino una vibración que venía del suelo, ascendiendo por las patas de su silla, como un grave profundo que nunca terminaba. Esta vez era diferente. Era más impaciente, casi colérico. Se levantó, la vela en mano. Su sombra distorsionándose contra los altos muros, salió al pasillo principal. El olor a humedad de siglos y a Enequén secándose era tan fuerte que casi te ahogaba, y lo escuchó. Venía de la parte trasera, cerca de la noria que abastecía de agua a la casa, el pozo que también servía de boca para un pequeño cenote sellado, una cavidad subterránea que nadie se atrevía a investigar a fondo. El sonido era el de una respiración profunda y trabajosa, como alguien que ha cargado demasiado peso durante toda su vida y que ahora, incluso muerto, intenta tomar su primer aliento completo. Don Ricardo caminó lentamente, sintiendo el crujir de su propia carne, la pesadez de sus pulmones. Llegó al borde del patio trasero, y ahí estaba. No vio una figura, no había un sudario blanco o una cadena arrastrándose. Vio la sombra, una sombra negra, más densa que la propia noche, pegada al suelo de cemento, moviéndose muy despacio, como si estuviera siendo arrastrada por un hilo invisible hacia el camino de salida que llevaba a la ciudad. Esta sombra, te lo juro, parecía cargada de desesperación, y antes de que el administrador pudiera abrir la boca para conceder el permiso ritual, escuchó otra voz, una voz que no era humana, que no tenía cuerpo ni lengua, que parecía venir de las piedras calizas de la pared. Era un sonido siseante, áspero, como el roce de dos pencas de Enequén recién cortadas. No, una sola palabra, un veto. La sombra se detuvo de inmediato. No luchó, no gritó. Simplemente se inmovilizó. El silencio que siguió no fue la ausencia de ruido,
Fue un vacío que absorbía cualquier sonido, cualquier pensamiento, incluso el latido del corazón del hombre vivo que observaba. Era el silencio de una sentencia irrevocable. Don Ricardo sintió un frío que no venía de la temperatura del ambiente, sino del terror puro. Él sabía que esa sombra pertenecía a Juanito, el niño que había muerto aplastado en la desfibradora hacía apenas una semana. Un accidente, dijeron, un descuido, pero era el primer niño de la hacienda que moría en esa parte del año, y su energía, su potencial de sufrimiento futuro, era lo que la hacienda reclamaba ahora. Si has llegado hasta aquí, si estás escuchando esto en la oscuridad, detente un momento y mira a tu alrededor. Hay un pacto en el silencio. Esta historia no es solo sobre el pasado, es sobre el conocimiento que te ata al presente. Si quieres saber el desenlace de esta locura, si quieres seguir viendo lo que la noche esconde, te pido que te quedes en este canal, que compartas el secreto y que te unas a esta vigilia. Porque una vez que sabes algo así, ya no puedes volver atrás. El administrador vio cómo la sombra de Juanito, al ser negado el permiso de irse, comenzó a disolverse, pero no desapareció en el aire. Se fue hundiendo lentamente en el suelo, como tinta que se absorbe en papel de mala calidad. Las baldosas del patio, que parecían tan sólidas bajo sus pies, se volvieron porosas, y a medida que la sombra se hundía, don Ricardo percibió un cambio. El aire que había estado denso de humedad ahora se sentía cargado, eléctrico, y la tierra olía repentinamente a jugo de henequén fresco, fuerte, recién extraído. Era un reabastecimiento. La hacienda había consumido la fuerza vital de ese niño, encadenándola al terreno para asegurar que la próxima cosecha fuera abundante, que los engranajes siguieran girando, que la crueldad no se detuviera. La verdad era devastadora. La costumbre de pedir permiso no era para tranquilizar a los vivos o liberar a los muertos. Era la burocracia del infierno, diseñada para catalogar las almas perdidas y asegurarse de que el capital de sufrimiento nunca disminuyera. Los muertos debían preguntar por qué la hacienda solo liberaba el cascarón. La esencia se quedaba atrapada en las raíces de las plantas. Don Ricardo, ante esa visión, entendió que él no era el administrador de una plantación, sino el guardián de una prisión de almas. Su tarea diaria no era supervisar el corte de la penca, sino mantener la vigilia, asegurarse de que las ánimas recién liberadas de su cuerpo no intentaran escapar con su energía intacta. Él era el oficial de aduanas entre la vida y lo que venía después, y su sello era el terror. La consecuencia de esta revelación fue inmediata y psicológica. La gente de la hacienda lo sabía o lo presentía, claro. Los peones mayas cargaban con esa sabiduría ancestral mezclada con el catolicismo forzado y la brutalidad del patrón. Ellos entendían que la tierra de Henequén era voraz, pero el administrador, el hombre civilizado y educado, al confrontar esta verdad de manera tan cruda, comenzó a desmoronarse. Empezó a ver las sombras de todas las ánimas a las que se les había concedido el permiso. Sí, se habían ido, pero no del todo. Las vio en el reflejo opaco de los espejos polvorientos, en el movimiento lento de las hojas de henequén bajo el sol, en el fondo del agua estancada de las tinas. Eran presencias sutiles, la cola de ojo, el movimiento periférico que te hace voltear y encontrar solo el aire. Y lo peor era el ruido. Durante el día era el golpeteo mecánico de la desfibradora, la voz del trabajo. Pero por la noche, cuando el silencio se apoderaba de todo, don Ricardo escuchaba un coro tenue. Eran cientos de susurros, todos ellos pidiendo permiso al mismo tiempo, no de forma angustiada, sino monótona, como una oración aprendida de memoria. Permiso, patrón, permiso para irme. Permiso, tierra, permiso para descansar. Se cuenta que para mantener la cordura,
O al menos, para mantener la fachada de control, don Ricardo desarrolló una rutina obsesiva. Todas las noches, a la hora de las ánimas, preparaba un pequeño altar en su oficina, no con flores o incienso, sino con objetos utilitarios, un machete bien afilado, una pequeña bolsa de cal para la tierra por si acaso, y el libro de cuentas de la hacienda. Porque si la muerte era burocrática, él mantendría la contabilidad. Empezó a anotar no solo los nombres de los que morían, sino una columna extra: energía retenida. Y en esa columna garabateaba un número basado en la edad, la fuerza física y el nivel de sufrimiento percibido del difunto. Era una locura métrica, un intento desesperado de racionalizar el horror que administraba. Pero una noche, el patrón, el dueño real de la hacienda, llegó de Mérida sin avisar. Un hombre gordo, con anillos de oro, que solo veía ganancias y la próxima fiesta. Encontró a don Ricardo demacrado, hablando solo en el patio, debatiendo en voz baja si a Fermín el curtidor se le debía conceder permiso, pues su sombra podría ser útil para las próximas reparaciones de los tanques. El patrón, alarmado por el desvarío de su administrador, que era la pieza clave para mantener la producción, decidió que don Ricardo estaba enfermo. Lo despidió con una pequeña indemnización y lo mandó de regreso a la ciudad, lejos de la hacienda, lejos de la tierra voraz. Aquí viene el verdadero clímax, el que transforma la historia de un suceso antiguo a una advertencia para ti. Don Ricardo pensó que al dejar la hacienda, al cruzar los límites físicos de la propiedad, la condena se levantaría. Subió al coche de caballos y no miró hacia atrás. El sol estaba alto y caliente. Parecía que el terror se había quedado en la bruma de la madrugada. Llegó a Mérida y alquiló un cuarto pequeño. Intentó dormir, pero en la primera noche sucedió. Escuchó el toque. No un toque metálico en una puerta de madera. Era el toque interno, en su propia conciencia. 3 golpes pausados. Tamp, tam, tam. Se levantó bañado en sudor. Estaba a kilómetros de la hacienda, pero la formalidad se había adherido a él como un parásito. Sabía que debía responder. Salió al pasillo de la pensión. Estaba oscuro y olía a comida vieja. Susurró con la voz rota: ¿Quién pide permiso? Y la respuesta no vino de un alma, vino de dentro de él. La voz siseante y áspera que había escuchado en el patio de la noria. Tú, esa es la revelación. La hacienda no solo retenía a los muertos, retenía la costumbre de los vivos. Don Ricardo había sido tan eficiente en administrar la condena que la condena se había adherido a él. La entidad de la hacienda, el espíritu de la tierra de Enequén, lo había marcado como su nuevo guardián itinerante. Él se había llevado consigo la responsabilidad de escuchar, de juzgar y de conceder o negar el permiso, sin importar dónde estuviera. A partir de ese día, don Ricardo fue un espectro en la ciudad. Se le veía vagar, siempre al límite de la medianoche. Dicen que se metía en cementerios cerca de fosas recientes, no para rezar, sino para asegurarse de que las nuevas ánimas, incluso si no habían muerto en la hacienda, se fueran con el permiso concedido. Él no podía dejar de cumplir con su tarea, porque si no la cumplía, la hacienda vendría por él, no solo por su energía, sino por su cordura, por el terrible conocimiento que había adquirido. La historia de don Ricardo es la historia de la trascendencia de la crueldad. Las haciendas se quedaron vacías, la esclavitud terminó legalmente, el tiempo avanzó. Pero la costumbre, la necesidad de que la tierra retenga el sufrimiento para perpetuarse, esa costumbre no desapareció, solo se mudó de casa. Ahora, piensa en tu propia casa, en el lugar donde duermes. ¿Alguna vez has sentido esa opresión, ese silencio demasiado profundo, donde sabes que no estás solo, pero tampoco hay nadie visible?
es el remanente de esa vigilancia ancestral. Los espíritus, los que no lograron irse del todo, los que dejaron su sombra atrás, no necesitan una hacienda para tocar a la medianoche, solo necesitan un corazón que escuche. Y lo más perturbador de todo es que muchos de nosotros, sin saberlo, hemos adoptado la misma formalidad. Piensa en las casas viejas que te dan escalofríos. No es que estén habitadas por un fantasma, es que la casa, la estructura, la memoria de las personas que sufrieron ahí se rehúsa a dejar ir la quietud. Si sientes el frío subir por tu espalda ahora mismo, si has sentido esa misma opresión en tu propia casa, no te guardes el miedo. Escribe una palabra en los comentarios, algo simple como "no estoy solo" o "permiso concedido", para saber que estamos juntos en esta negrura. Y si conoces a alguien que duerme con demasiada tranquilidad, envíale esto, que no lo vea solo, porque la lección final de la Hacienda de 1910 es esta. El verdadero horror no es que los muertos nos visiten. El horror es que la condena de la tierra nos obligue a ser los administradores de su propia pena y que incluso en el siglo XXI, en el silencio de tu habitación, sigas esperando un toque a la medianoche. Y si ese toque llega, tú, como don Ricardo, tendrás que responder. Escucha bien antes de dormir. Si alguien pide permiso en el umbral de tu sueño, asegúrate de que le sea concedido. O podrías terminar con la sombra de un desconocido anclada bajo el piso de tu propia habitación, lista para ser absorbida por la casa cuando llegue la próxima cosecha de desesperación. Y entonces tú serás quien no pueda irse.